La parte que voy a compartir hoy es fruto de un trabajo que hemos hecho también junto a Fernando Zembranos, que estuvo en otra sesión, entonces también un poco por reconocer que también ha sido un trabajo bonito, ¿no? Un proceso colectivo de pensar juntas entre alguna gente y de ahí pues un poco lo que os propongo para pensar hoy así críticamente y luego debatimos, que es la parte probablemente más divertida. Igual también por contextualizar eso, yo he trabajado en resiliencia desde sobre todo la investigación y la perspectiva socioecológica, que ahora diré a qué se refiere, ¿vale? A ver si puedo pasar la diapo. Aquí. Vale, pero entonces, así por hacer un súper repaso, o igual las que estáis aquí ya habéis estado en el resto de sesiones y esto ya os suena mucho, pero bueno, por aterrizar un mínimo así a las 4:30 de la tarde, de vuelta de la siesta, pues resiliencia viene del término latín resilience, que es del verbo resilire, que significa como saltar hacia atrás, rebotar, replegarse. Y hace no mucho tiempo, en realidad, la Real Academia de la Lengua Española acuñó, o sea, bueno, incluyó el término y lo definió de dos maneras. Por un lado, la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos, o la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que ha estado sometido. ¿Qué ocurre? Que en realidad la resiliencia, el término resiliencia es lo que llamamos polisémico, tiene muchos significados o muchos usos. Por ejemplo, se empezó a utilizar en el contexto de la ingeniería haciendo referencia a los materiales, como esta capacidad de recuperar el punto de equilibrio después de una perturbación, pero también se utiliza en psicología, refiriéndose a las personas. Y la resiliencia de las personas es su capacidad para hacer frente o adaptarse frente a las adversidades, saliendo fortalecido en el proceso, entonces tiene una connotación positiva. También se utiliza en el contexto comunitario, resiliencia social o comunitaria, cuando nos referimos a grupos humanos. Y aquí se interpreta como la capacidad de utilizar los recursos disponibles, sean los que sean, para responder o sobreponerse frente a crisis, por lo cual también tiene una connotación positiva. Y en ecología lo utilizamos refiriéndonos a las comunidades o a los ecosistemas y lo entendemos como la capacidad de amortiguar o absorber las perturbaciones, lo mismo, ¿no? Esto es como un elemento común, y encontrar diferentes estados de equilibrio. Y esto lo voy a retomar luego en una metáfora que voy a presentar brevemente. Pero aquí la clave es que estos estados de equilibrio no deben mantener una estructura y una funcionalidad. Y un poco de una mezcla de todas estas surge lo que llamamos la resiliencia socioecológica, que a mí me gusta presentarla un poco como, para mí es una manera de mirar, es un poco unas gafas, ¿no? Y se define como la capacidad de un sistema socioecológico, es decir, un sistema integrado de naturaleza y sociedad o de humanos en la naturaleza, de absorber perturbaciones, amortiguar los cambios, transformándose, es decir, que incluye esta parte dinámica, ahora veremos, y adaptándose a ellos mientras se conservan sus estructuras, procesos y dinámicas esenciales. Y esto, en la mayor parte de ocasiones, incluye también sostener una determinada calidad de la vida humana, ¿vale? Entonces, vamos a ir pensando en estos términos socioecológicos, qué es la resiliencia. Y antes de esto voy a hacer así un paréntesis, porque esto es muy, muy, muy importante, y es que en este trabajo colectivo que estamos haciendo, ¿no? Con Erika, con Fernando, con muchos otros autores, los que estamos participando en estas jornadas, sí que utilizamos el término resiliencia con una connotación positiva, ¿vale? Pero dentro de un marco concreto, y esto es importante de cara a lo que voy a contar después, ¿vale? Estamos en un contexto de colapso civilizatorio, ¿no? Una crisis multisistémica donde hemos superado los límites planetarios, los ciclos biogeoquímicos, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, y además el borde interno, y este sería como el borde externo de esto que Kate Raworth llama la economía de la rosquilla, y además dentro, que sería el límite interno, no estamos satisfaciendo las necesidades humanas de todas las poblaciones, ¿no? Ni la justicia social o la calidad de vida. Y lo que anhelamos, por lo que trabajamos desde las ONGs, desde los movimientos sociales, en parte alguna gente también desde la academia, ¿no? Desde la sociedad civil organizada y crítica, es por una transición hacia sistemas
cada vez más sostenibles desde el punto de vista ecológico y más justos y equitativos desde el punto de vista social, ¿vale? Entonces, este es el contexto. Pero entonces integramos ideas de las distintas definiciones de resiliencia, pensando en que lo que buscamos es una transformación ecosocial, ¿vale? Una transformación del estado en el que estamos, que en gran medida no nos gusta, para transitar hacia otro estado que sí que sea ambientalmente sostenible y socialmente justo, y desde ahí construir resiliencia, ¿vale? Pero esto incluye también transformación, incluye resistencia también frente a determinados procesos, incluye rebelión, ¿no? Y en concreto frente a las estructuras de poder que condicionan que la insostenibilidad o que sustentan la insostenibilidad y la injusticia, como son el sistema capitalista, heteropatriarcal y colonial. O sea que este es el contexto, ¿vale? Consideramos y abordamos o mencionamos la resiliencia como algo negativo dentro de este marco, ¿vale? Pero, claro, como ya podéis ir intuyendo, ¿no? Claro, la resiliencia se ha convertido ya no solamente en un concepto ingenieril o académico o técnico, sino que ha pasado a la arena política. De hecho, nadie, yo creo que ya desconoce, ¿no?, que el plan de recuperación y transformación del Gobierno de España frente al COVID lleva esta coletilla de y resiliencia, ¿no? Pero incluso más, hace ya más de 2 décadas, en 2008, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y para el Medio Ambiente y el Banco Mundial hicieron un informe bastante conocido que se llama Recursos Mundiales, en concreto Raíces de la Resiliencia. De hecho, fue a raíz de este informe que en España también, de su traducción, que en España se incorporó el término en el diccionario de la RAE. Es decir, que está en la arena institucional. Es un término que cada vez más utilizan las administraciones, la legislación, el ámbito de la política con P mayúscula. Pero también con P minúscula los movimientos sociales, ¿no? Y el ejemplo es este proyecto que ya lleva ya años de Solidaridad Internacional de Andalucía, trabajando por la resiliencia en el ámbito eso, ¿no?, como social, ecosocial, dentro del activismo. Es decir, que también ha entrado ya, ha percolado al lenguaje político. Entonces, ¿qué vemos? Que la resiliencia es lo que llamamos como un objeto frontera, es un espacio en el que nos entendemos, pero que en realidad cada uno lo entiende de una manera un poquito diferente. Es una metáfora, para alguna gente es un objetivo a alcanzar, según, ¿no?, el contexto que he explicado. Pero en parte también es un espacio de diálogo, por eso decía que también se utiliza esta metáfora de como del objeto frontera, una arena de interlocución y de diálogo en la que podemos a lo mejor entendernos, pero también por este paso a ese inicio de uso dentro de las normativas, dentro de las instituciones, se ha puesto de moda, por así decirlo, también puede llevar a la cooptación. Y luego hablaré un poquito de esto, ¿vale? Y ahora, cuidado, que vienen curvas, la que avisa nuestra traidora. Quiero pararme un momentito en una metáfora que se utiliza en el marco de la resiliencia socioecológica para entender por qué hay que también, desde mi punto de vista, ser críticas cuando utilizamos el término de resiliencia o pensamos en construir resiliencia, ¿vale? Y es la metáfora de las bolitas y las cuencas. Y antes de llegar a esto, sí que es muy importante para mí como explicitar que la diferencia, a menudo también se utiliza, o hay gente que mezcla o confunde la resiliencia con la sostenibilidad, ¿no? Es como un objetivo, algo deseable, pero en realidad la sostenibilidad es un objetivo, mientras que la resiliencia es un componente de la sostenibilidad, ¿vale? Pero, como decía, vamos a ver que en un sistema a lo largo del tiempo, en un sistema socioecológico que es dinámico, la sostenibilidad en realidad puede, y lo mismo que la justicia social, puede ir variando. Y de aquí viene esta metáfora de las cuencas, que son los valles en este dibujito, y las bolitas. Imaginad que tenemos este sistema, este es nuestro sistema socioecológico y está en un determinado estado, que es esta cuenca, ¿vale? Y podría cambiar de estado si viene una perturbación por aquí que empuja la bolita a saltar a otra cuenca o a esta otra. Entonces, en esta metáfora, la resiliencia es esta distancia. ¿Cuánto de alta es la montaña que separa un estado de otro estado? Y esa cumbre, ese pico de la montaña entre los dos estados es el umbral de cambio o el punto de inflexión. Pero entonces, claro, tenemos distintos estados y ¿qué ocurre? Que
la clave es la deseabilidad de los distintos estados, ¿no? Y cuando pensamos en que la resiliencia es esta montaña, también tenemos que pensar que, o ser conscientes de que en realidad esta montaña no es una montaña de piedra que no se mueve. Puede tener esta resiliencia ser muy alta y entonces dificultar el cambio de estado, o puede disminuirse y entonces facilitar el cambio de estado. Vamos a verlo en un dibujo muy cutre. Este no es tan cutre, hay otro más cutre después, pero bueno, creo que se entiende un poco mejor, ¿vale? Imaginaros que estamos en un estado deseable, ¿vale? Por ejemplo, ambientalmente sostenible y socialmente justo, y tenemos este umbral de cambio. Pero ahora vienen determinados impulsores de cambio, como son efectivamente la pérdida de biodiversidad o los cambios de usos del suelo o la perturbación del ciclo del fósforo o del nitrógeno, y vamos perdiendo resiliencia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que entonces es más fácil que cuando llegue una perturbación la pelotita cambie de cuenca y pase a otro estado que pueda ser no deseado. De esta manera, este es el dibujo más cutre, también puede suceder que estamos en un estado no deseado, ¿vale? Y tenemos un determinado umbral de cambio y entonces lo que queremos, si estamos en este estado no deseado, es disminuir la resiliencia, ¿verdad? Queremos cambiar esta bolita a un estado mejor y lo que tenemos que hacer es atacar, resistir, combatir, frenar los elementos que hacen que ese sistema tenga mucha resiliencia para disminuir, no acercar este umbral de cambio y poder cruzarlo y entonces pasar a un estado que en este caso sea deseable. Es un ejemplo contrario, inverso al primero que ponía. Entonces, hay ocasiones, hay contextos en los que en realidad sí queremos disminuir la resiliencia. Por ejemplo, los sistemas más resilientes que conocemos son el capitalismo, el heteropatriarcado, el colonialismo, y estos sistemas sí queremos disminuir su resiliencia porque queremos construir otros diferentes. ¿Vale? Y esto es importante porque a menudo es difícil de entender y a menudo cuando caemos en esto o cuando asumimos por defecto que queremos mejorar nuestra resiliencia, pues se nos olvida pensar que vivimos en estructuras y en contextos que son muy resilientes, pero eso genera un estado no deseado para los ecosistemas o para determinadas poblaciones. Entonces, claro, para poder trabajar con resiliencia, es importante entonces definir ese contexto, ¿no? Y vamos a ver cómo ha habido autores que han ido proponiendo las distintas Vs dobles por los términos en inglés. Y de ahí vamos a pensar en algunas reflexiones críticas sobre cómo se utiliza el concepto de la resiliencia. Preguntas críticas. Claro, ¿resiliencia de qué? ¿Cuál es el sistema? ¿No? ¿Cuál es ese sistema socioecológico? ¿Cuáles son sus límites, sus bordes? ¿Se refiere al sistema en general o a una parte específica? ¿Y cuál es el punto de partida? ¿Cuál es ese estado inicial deseado o indeseado? También resiliencia de quién o de quiénes. ¿Quiénes determinan cuál es el estado deseable? ¿Quién decide si ese estado es deseable o no? También de quién se prioriza la resiliencia, porque a veces hay estos trade-offs o soluciones de compromiso, ¿no? En las que alguien sale ganando y alguien sale perdiendo. ¿Quiénes son incluidos o excluidos de ese sistema? Entonces, este es el who, ¿no? El quiénes. También resiliencia frente a qué, porque no todas las perturbaciones son iguales. Esa fuerza que impulsa la bolita de una cuenca a la siguiente, ¿no? de un valle al siguiente, no son todas iguales. ¿Qué perturbaciones pueden afectar al sistema en el que trabajamos? ¿O qué efectos podrían tener en el mismo? ¿Son perturbaciones rápidas y puntuales o son lentas y prolongadas en el tiempo? ¿Y cuáles son los elementos más vulnerables del sistema frente a cada tipo de perturbación? Porque no es lo mismo una tormenta que una guerra mundial, ¿verdad? También, resiliencia ¿para qué? O resiliencia ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? Esto forma parte de esta dimensión que decía, ¿no? De que también trabajar con resiliencia es político. ¿Cuál es el objetivo de fortalecer la resiliencia? ¿Cuáles son las motivaciones subyacentes? ¿Ponemos el foco en el proceso de cambio o ponemos el foco en el resultado? Esto va a depender también en cada caso, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo se da este proceso de transición, de transformación? ¿Cómo se reparten los bienes, los servicios, las oportunidades? Y aquí hablamos, por ejemplo, de justicia distributiva. ¿O qué estructuras sociales condicionan cómo eso sucede? Y en términos, por ejemplo, de justicia de reconocimiento o de respeto de creencias. ¿O cómo se gestiona ese proceso de construcción de resiliencia? Y esto es lo que llamamos justicia procedimental, ¿no? Los cómo hacemos las cosas. También es importante preguntarnos cuándo.
¿Nos centramos en las perturbaciones, como decía antes, rápidas o en los cambios lentos, ¿no? ¿Qué tipo de velocidades, qué tipo de dinámicas? ¿Se prioriza la resiliencia en el corto plazo o en el medio o en el largo? No, ¿estamos pensando en las generaciones presentes en nuestra propia vida o en las generaciones futuras, ¿no? Y por último, el dónde, también las escalas espaciales. Estas de las dimensiones más difíciles o de las preguntas más difíciles de hacernos. ¿Dónde se ponen los límites físicos espaciales del sistema? Y más en un mundo que está globalizado, donde estamos muy, muy interconectadas a todas las escalas. ¿Se prioriza la resiliencia de determinadas zonas, por ejemplo, del norte global o de las ciudades frente a otras? ¿Afecta el fortalecimiento de la resiliencia de una manera en unas zonas respecto de otras? Y si fortalecemos la resiliencia en determinadas zonas, ¿eso puede ir en decremento de la resiliencia de otras zonas? Todas estas son preguntas que nos ayudan cuando decimos, venga, queremos trabajar por esto, ¿no? Un mundo más socialmente, más ambientalmente sostenible y más justo socialmente. Entonces, vamos a hacernos estas preguntas para ver entonces efectivamente qué resiliencia queremos, ¿no? Y de todas estas preguntas, entonces, como se pueden intuir, emanan críticas, ¿no? Porque a cómo se utiliza a veces el término de resiliencia o a cómo se llevan determinados procesos, a veces incluso con buenas intenciones, ¿no? Entonces, desde aquí lo que proponemos es pensar en una resiliencia para una vida digna, esto que comentaba antes, considerando que, bueno, la vida en el planeta es resiliente, ¿no? Ha conseguido sobrevivir como tal, como vida, como procesos, a muchas perturbaciones a lo largo de los años en los que existe la vida en el planeta. Probablemente lo seguirá haciendo, en realidad, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que se trata de la supervivencia de la especie humana, idealmente junto al resto de especies de la biosfera. Pero claro, ¿queremos la supervivencia de la especie humana, pero con una traumática disminución de la población y de muchas otras especies? Pues eso sería posible, ¿no? Una extinción, o no extinción, no, una desaparición masiva de población humana, reducción drástica y de muchas otras especies y reorganización de la vida. Bueno, no parece un panorama demasiado deseable, ¿no? O queremos que las élites sean muy resilientes, el norte global, las personas más ricas, que sobreviven en abundancia mientras explotan al resto y que entonces sea desigual. No, en realidad lo que queremos, lo que nos estamos planteando es construir resiliencia para sobrevivir como conjunto de la humanidad con vidas dignas de ser vividas y en condiciones de justicia, ¿vale? No solamente dentro de la sociedad humana, sino también justicia interespecífica, conviviendo con el resto de las especies y pudiendo dejar como legado condiciones equivalentes a las generaciones venideras, ¿no? Esto es de lo que estamos hablando como horizonte de deseo, por así decirlo. Pero claro, no siempre cuando oímos hablar en el telediario de resiliencia estamos pensando en las mismas cosas, ¿no? Y luego hay veces que se utiliza de una manera engañosa, ¿no? O capciosa. Por ejemplo, ¿qué pasó con el Prestige, con el desastre del Prestige? Se dijo, bueno, qué bien, qué resiliente ha sido la Costa de Morte, que se ha generado, ¿no? Todas estas redes de voluntariado ambiental para recoger chapapote, de apoyo mutuo con y apoyo desinteresado con los pescadores. Y qué bien se resuelve esa situación gracias a la resiliencia comunitaria, socioecológica, que responde frente a una perturbación. Pero claro, bueno, ojo, porque a lo mejor lo que pasó ahí también fue una dejación de funciones en términos de control ambiental para que eso no pasara y luego una falta de recursos públicos, comunitarios, o sea, públicos en ese caso, comunitarios sí los había, para hacer frente a la situación, inversión de financiación, de fondos, para lo que fuera, ¿no? Lo mismo pasó con el COVID, ¿no? Que cuando llega un estado de alarma, de emergencia, todo el mundo confinado, surgen muchísimas redes de apoyo mutuo por toda España y entonces decimos, jo, qué bien, ¿no? Qué bien, qué alegría, qué buena respuesta comunitaria de apoyo mutuo para que nadie se quede sin comer, para que nadie se sienta sola, ¿no? Para responder desde esa interconexión e interdependencia que tenemos, responder colectivamente para la satisfacción de necesidades. Pero claro, está muy bien reconocernos esto, pero no podemos olvidar también que eso sucede en un contexto de abandono, en cierta medida, de las instituciones públicas y de las administraciones, de falta de fondos, de falta de recursos sanitarios, ¿no? De financiación de los centros de salud, de malas condiciones laborales, hay una falta de responsabilidad y, por lo tanto,
bueno, como que a veces se pone mucho énfasis en halagar la resiliencia social comunitaria en detrimento del asumir responsabilidades por las perturbaciones que se han generado o por las respuestas insuficientes en el caso de esas crisis, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Es, bueno, este cartel se hizo famoso, es una foto hecha después del huracán Katrina y lo que dice es como, dejad de llamarme resiliente, porque cada vez que te llaman resiliente, oh, son resilientes, eso significa que entonces puedes ejercer otra opresión sobre mí, puedes darme otro golpe. Está un poco la metáfora también, ¿no? De poner la otra mejilla. Entonces no quiero ser resiliente, quiero tener una vida digna, quiero tener acceso a lo mínimo básico necesario, una calidad de vida, y no quiero tener que ser resiliente porque me llegan bofetadas continuamente del sistema por todos los lados, ¿no? O a nivel ecológico, por ejemplo, también, claro, determinados ecosistemas, esta es una foto del vertido de la presa de Aznalcóllar, ¿no? Qué bien que se pueden llegar a recuperar en tiempos relativamente cortos determinados ecosistemas porque son resilientes, pero ojo, la capacidad de recuperación no exime de la responsabilidad de la empresa minera que permite que eso pase, ¿no? Entonces hay que tener eso, como prestar esta atención a que no se utilice la resiliencia como pues una desviación de la atención o una excusa para poder entonces seguir generando perturbaciones, ya sea en las comunidades humanas o en los ecosistemas, ¿no? Y además está pasando, a mi juicio, algo, y es que igual que el término sostenibilidad se cooptó y ya tenemos todo tipo de estrategias de responsabilidad social corporativa en todo tipo de empresas que tienen la sostenibilidad, entre comillas, por bandera, ¿no? Hay toda una serie incluso de think tanks de responsabilidad social corporativa que se bañan y se cubren de la palabra sostenibilidad, pero ha sido vaciada y cooptada. Es una sostenibilidad débil, que llamamos, no es la fuerte en la que estamos pensando desde las esferas ecosociales. Y algo parecido está pasando, y podría llegar a pasar peor todavía con la resiliencia, ¿no? Sucede, por ejemplo, con el Pacto Verde Europeo, ¿no? O con la Agenda de 2030, de la que ahora de esta parte ahora hablará Erika probablemente, o lo mismo con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿no? Ojo a que no nos metan el gol por la escuadra y entonces ahora con poner resiliencia en los textos ya nos creemos que realmente se está haciendo algo en favor de esta resiliencia ¿no? de la que estamos hablando y que estamos proponiendo. Y esto está pasando ya. Se ha puesto de moda la palabra y se está vaciando de contenido y cooptando. Pero lo que seguro nos ayuda a pensar en términos de resiliencia, tampoco, bueno, hay gente que considera que ya entonces hay que abandonar el término sostenibilidad, igual ahora habría que abandonar el de resiliencia. Bueno, yo no lo creo, yo creo que hay que reivindicarlo y más en un contexto de incertidumbre, ¿no? Pues hemos tenido el COVID, pero podemos pensar en este tipo de metáforas como, bueno, tenemos un avión que está perdiendo remaches y no sabemos cuál va a ser el remache definitivo que pierda para que haga que el avión se caiga, ¿no? Que pase la bolita de una cuenca a la otra. O lo mismo, además sirve también la metáfora esta del pavo, ¿no? Un pavo al que le damos de comer todos los días, bueno, nosotros vivimos en la tierra y todos los días nos levantamos mucha parte, ¿no? Una parte de la población y tenemos todo lo necesario para vivir, más o menos dignamente, y el pavo le dan de comer todos los días y entonces asume que diariamente pues, va a llegar comida, ¿no? Y va a seguir viviendo porque es lo que ha sucedido todos los días de su vida, hasta que un día de su vida se le mata y se convierte en carne. Bueno, pues ojo, ¿no? No asumamos que las trayectorias pasadas pueden ser determinantes de lo que vaya a suceder en el futuro. En cualquier momento, y lo estamos viendo, eso por ejemplo con el COVID, hay un cambio de estado. Los cambios de estado no suelen ser lentos, suelen ser puntuales y rápidos, ¿no? Entonces, así por sintetizar, ¿no? Tengamos en mente que las estructuras frente a las que estamos luchando o que estamos poniendo en duda, cuestionando, como son el capitalismo, como son las instituciones religiosas, el heteropatriarcado, el colonialismo, que son en definitiva las estructuras que amenazan la vida humana y no humana, que la precarizan, que generan inequidad, injusticia entre personas, entre poblaciones, entre especies, son extremadamente resilientes. Es muy difícil, sobreviven a mucho tipo de perturbaciones, ¿vale?
son muy resilientes en sí mismas, llevan décadas, siglos, enfrentando perturbaciones de diferente índole, culturales, económicas, políticas, se reinventan, se fortalecen incluso en algunos momentos, ¿no? Pero no es esta la resiliencia de la que estamos hablando. En nuestro imaginario, que es postproductivista, postcapitalista, postheteropatriarcal, postcolonial, cuando colapse el actual sistema, que va a suceder, lo que queremos es que los nuevos sistemas de organización social sean socialmente justos, ambientalmente sostenibles y entonces resilientes desde este punto de vista socioecológico, ¿no? Y resumiendo, cuidado con utilizar el concepto, la palabra resiliencia como siempre inherentemente positiva, sin problematizar, contextualizar. Cuidado con los usos más neoliberales o más conservadores que nos obligan, por así decirlo, ¿no?, a ser resilientes, o incluso que nos venden la resiliencia como algo vacío. Y tengamos en cuenta que hay esta tensión también, ¿no?, entre la resiliencia, el adaptarse frente a las perturbaciones, y la contestación, la resistencia, la lucha y el rechazo a algunas de estas perturbaciones, ¿no?, frente al cambio o las transformaciones sociales. Y con esto lo dejo. Le doy paso, yo creo, a Erika, y por aquí me quedo luego para entrar al debate o responder si hay dudas. Muchas gracias. Pues sigo yo. Entonces, la aportación empieza desde otro enfoque, ¿no?, más bueno, relacionado con esa Agenda 2030 como una de las propuestas que tiene, digamos, el consenso internacional institucional para abordar estas crisis, ¿no?, que nos comentaba Elisa. Y después, ¿no?, como ver, que lo voy a adelantar, ¿no?, como esas limitaciones que tiene la Agenda 2030, bueno, cómo se responden por parte de organizaciones sociales con otros múltiples procesos, propuestas para precisamente abordar esto que ha ido exponiendo muy bien Elisa acerca de cómo reducir esa resiliencia del capitalismo global y aumentar la resiliencia, aumentar las posibilidades de crecimiento y de estabilización o de consolidación de otros modelos, de otros órdenes ecosociales, ¿no?, que pongan freno por lo menos o ralenticen todo lo posible las crisis que estamos viviendo, ¿no? Un poco esta sería lo que voy a plantear ahora mismo, ¿no? Bueno, ya Elisa también ha ido comentando, ¿no?, y en las anteriores sesiones yo creo que también se ha ido describiendo probablemente muy bien, analizándola con mucha información y muchos datos, que estamos en la era del capitaloceno, ¿no?, como el capitalismo global se ha convertido o ha funcionado como una fuerza geológica que ha modificado la atmósfera, los océanos y ha alterado profundamente los ecosistemas, ¿no?, como esas expresiones de toda este colapso ecosocial. Las máximas o más visibles expresiones son ese calentamiento global, esa pérdida de biodiversidad y también la situación de declive de disponibilidad, ¿no?, de los recursos materiales y energéticos que están en la base, ¿no?, que son imprescindibles para poder hacer funcionar materialmente este sistema de producción y de consumo. Y yo también añadiría, también por ver las opciones, las propuestas que desde las instituciones públicas y desde las empresas transnacionales del poder en este sistema, qué propuestas hacen ante una crisis que ya es innegable, ¿no? Un poco por tenerlo en cuenta de cuáles son esas vías que están proponiendo y por qué, ¿no? Y es que a todas estas crisis socioambiental, de carácter pues, de colapso, también se suma la propia crisis estructural del capitalismo. Desde términos capitalistas, desde términos económicos, el sistema también está en crisis, ¿no? Y está en crisis pues, porque no consigue remontar, no consigue iniciar toda una fase, un proceso de crecimiento económico que incremente la tasa de ganancia a los ritmos que quieren las élites económicas, ¿no? El sistema capitalista está, bueno, desde sobre todo el crash de 2008,
no ha conseguido remontar esas tasas de ganancia, está encadenando crisis y cada respuesta a la crisis desde esta perspectiva, de estos parámetros capitalistas, está aumentando, ¿no? Está profundizando esa crisis ecológica, está aumentando esas desigualdades sociales y además también está siendo mucho más frágil, ¿no? Los niveles de endeudamiento que está ahora mismo y que en cada crisis se va incrementando cada vez más hacen que sea un sistema tremendamente frágil, ¿no? En 2020 la deuda global suponía un 365% del Producto Interior Bruto y va aumentando, ¿no? Como esto hace pues, que antes o después, y eso lo podemos ver más tranquilamente también en el debate, pues vaya a estallar una crisis de la deuda también en estos países centrales, pues como hemos vivido a partir de 2008 o como han vivido también en otros periodos, otras zonas del mundo, ¿no? Como América Latina y Asia, ¿no? Y la situación es pues, realmente complicada y la respuesta de los gobiernos y de las grandes empresas transnacionales hasta la llegada de la guerra también ha sido el capitalismo verde digital, una opción, retomando los conceptos que ha ido explicando Elisa, que intenta apuntalar esa resiliencia del capitalismo global. Ven ese capitalismo verde y digital como una opción básica para mantener las bases del modelo y generar un ciclo corto de ganancias de las empresas transnacionales. Y para eso se sostiene prácticamente por una extraordinaria financiación por parte de los estados, ¿no? Ya sea a través de inyección de liquidez, de compra de acciones, bonos, etcétera, o a través directamente de subvenciones. El argumento que utilizan para apostar por ese capitalismo verde y digital es que generará esa fase de crecimiento deseada y con el crecimiento económico siempre lo asocian el empleo y por lo tanto un mayor bienestar social, esto según el relato oficial, y además a la vez consigue afrontar el cambio climático cambiando la matriz energética, en vez de que esté basada en combustibles fósiles, pues que está basada en energías renovables. Este es el discurso oficial, ¿no? No solo se generará crecimiento económico, también va a haber una reducción de las desigualdades sociales a través del empleo u otras cuestiones y a la vez también va a enfrentar la crisis ecológica de dimensiones planetarias que tenemos. Este es el discurso, ¿no? Pero si vemos ya antes de la guerra, si veíamos cuáles eran las propuestas que contienen ese capitalismo verde digital y las herramientas, ¿no? Como los fondos europeos de recuperación, vemos como el tipo de proyectos, el protagonismo de las grandes empresas y el hecho de no cambiar absolutamente nada el modelo de producción y consumo, que es el que nos ha llevado a estas crisis, ¿no? A la crisis ecológica y a la crisis social. De hecho, es que lo que se plantea, abro paréntesis, lo que se plantea es un cambio de surtidor. Lo que se plantea es cambiar los combustibles fósiles por un formato industrial de energías renovables que suministre la demanda actual de consumo energético y de materiales, lo cual es directamente imposible por lo que apuntaba Lisa. Nos hemos traspasado completamente los límites biofísicos del planeta y eso no es posible. Aún así, da igual. Se plantea no cambiar absolutamente nada ese modelo de producción de consumo, cambiar, eso sí, algo más la matriz energética con un mayor componente de energías renovables. Por lo tanto, este tipo de planteamiento lo que plasma, lo que refleja es que los objetivos prioritarios de ese capitalismo verde digital lo que conseguían, como decía antes, era mantener las bases del sistema, que no se muevan las bases del sistema y además, dado que venimos de un proceso de recesión fuerte asociada a la pandemia, pues asegurar un ciclo, aunque sea corto, de ganancias de las empresas en general y de las grandes empresas en particular, ¿no? Las cuestiones ambientales y sociales básicamente eran relato. Pero esto era antes de la guerra. Ahora, después de la guerra, ni siquiera hay relato. O sea, nadie habla de transición energética, sino de garantizar el acceso a los combustibles fósiles, ¿no? Sobre todo el gas, y de incrementar el presupuesto en defensa. O sea, los fondos europeos Next Generation EU, los fondos europeos de recuperación, que iban a promover una economía verde y digital, ahora
introducen elementos, introducen compromisos, planes nuevos, que lo que hacen es priorizar absolutamente las modificaciones energéticas que pasan por el gas, por un combustible fósil como es el gas, ¿no? Es decir, que si antes había relato, ahora no hay ni eso. O sea, queda muy clara cuáles son esas prioridades de las élites económicas y políticas por sostener ese sistema, ¿no? Lejos de afrontar la situación para asegurar un menor sufrimiento ambiental y humano, estas élites económicas y políticas están apuntalando las relaciones de poder que permiten seguir acumulando esas ganancias en un sistema en crisis, ¿no? Y en este escenario, la Agenda 2030 como de un compromiso, un acuerdo, un consenso internacional sobre los retos sociales y ambientales que tenemos y cómo abordarlos, puede proponer las transformaciones necesarias para afrontar estos retos, ¿no? Estos retos de emergencia ecológica, climática, el deterioro del sistema de los derechos humanos y de la democracia, ¿no? Que está perdiendo absolutamente valor y calidad, ¿no? Y también el crecimiento de las desigualdades y las relaciones de opresión. ¿Puede la Agenda 2030 afrontar estos retos? Nosotros consideramos que difícilmente puede proponer las transformaciones necesarias porque no está cuestionando el crecimiento económico, sino más bien lo contrario, sitúa en el centro de los ODS el crecimiento económico, tampoco cuestiona el capitalismo global ni las relaciones de opresión, ¿no? Incorpora también como principales aliadas, ¿no?, para todo este tipo de alcanzar esos metas, ¿no?, de los objetivos de desarrollo sostenible, plantea como principales aliadas las grandes empresas transnacionales, es decir, los agentes hegemónicos del sistema que están guiando las políticas de extracción y de acumulación de riquezas que se asocian a toda una serie de conflictos ecosociales y que son también las que nos han llevado a la gravedad de la crisis que tenemos, ¿no? Si vamos viendo cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, pues fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación, igualdad de género, agua limpia, energía asequible, trabajo decente. Pues en algunas sí se asocia a estas cuestiones de crecimiento económico, trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, que es un mismo concepto que está en contradicción, y ahora diré por qué, ¿no? No es posible un crecimiento económico, una satisfacción o garantizar la tasa creciente de ganancias de las grandes empresas transnacionales con un trabajo decente, y ahora lo veremos, ¿no? O plantear ciudades y comunidades sostenibles tal y como están organizadas actualmente, ¿no?, como sumideros de energías, de materiales y de residuos, y apuntar algunos pequeños cambios acerca de un mayor reciclaje o el uso de ese formato industrial de energías renovables. O sea, todas estas cuestiones, si no se replantea una transformación radical del sistema capitalista, si no se cuestionan las relaciones de poder, difícilmente vamos a poder enfrentar los retos que tenemos. Y esto es porque los ejes de este sistema, los ejes del capitalismo global, la lógica que garantiza o que defiende la acumulación y extracción de riqueza de estos principales agentes, ¿no?, de las empresas transnacionales, de las élites económicas, históricamente y actualmente se basan en relaciones de explotación, ¿no?, de explotación laboral, de pues, una precarización creciente y una devaluación salarial, pues, para incrementar, ¿no?, la parte de la creación de riqueza que va dirigida pues, a la retribución a los accionistas o al pago a los ejecutivos y esas élites económicas, a las ganancias de las empresas transnacionales. Necesariamente necesitan devaluar crecientemente esa parte laboral. Necesariamente también tienen que ampliar la explotación, el acaparamiento del territorio para conseguir más materiales, más energías que poner, ¿no?, a disposición y en circulación con estas lógicas de la producción y del consumo, necesariamente. Igualmente, también tienen como uno de los ejes la financiarización, ¿no?, la obtención de ganancias sobre todo lo que pueda comprarse y venderse, ya sean derechos como es la vivienda o ya sea sobre elementos básicos para la vida como es el agua o como son los granos básicos, ¿no? Y también tiene como uno de los ejes el sostener esas ganancias a través de la acumulación por desposesión, ¿no?, la desposesión de territorios comunes, la desposesión de bienes comunes. Bueno, pues digamos que todo esto también es lo que garantiza la obtención de beneficios. Estas lógicas, evidentemente, hacen que están asociadas o van indisolublemente unidas
a que se siga produciendo desigualdad, a que se siga produciendo destrucción ambiental, a que se siga produciendo precarizaciones laborales o precarización vital de las mayorías sociales. Es decir, es absolutamente contradictorio sostener que se van a solucionar manteniendo las lógicas que lo perpetúan, porque esta violación de derechos humanos, estos impactos están en la raíz de los beneficios empresariales, ¿no? Entonces, bueno, pues si no se cuestionan estas causas estructurales de la desigualdad y la crisis ecológica, difícilmente lo podemos enfrentar. Pero aún así, evidentemente, como no se cuestionan esas causas estructurales, pues se ha configurado como la agenda de consenso, como que todos los gobiernos, todas las instituciones y desde luego las empresas y algunas organizaciones lo ven como pues, digamos, el plan de trabajo o las vías para poder afrontar estas cuestiones, estas crisis sociales y ambientales. ¿Cómo nos posicionamos? Pues organizaciones pues, como el Observatorio Paz con Dignidad en este marco, ¿no? Pues en este marco creemos que lo que se puede hacer es utilizar tácticamente la Agenda 2030, es decir, situar nuestros proyectos y procesos en esta agenda porque es la que tiene el consenso internacional que puede facilitar pues ya sea la obtención de fondos o ya sea el diálogo con las instituciones, eso sí, enfocándola en aquellos cambios ecosociales que nos parezcan interesantes, es decir, que esa Agenda 2030 respalde los cambios ecosociales que necesitamos de forma urgente, ¿no? Pero es una estrategia, utilizar de forma táctica la Agenda 2030 es algo que, bueno, que no es algo que hagan, de hecho lo hacen con bastante más pudor las organizaciones sociales que los gobiernos de todo nivel y las empresas transnacionales, que es exactamente eso, agarran la Agenda 2030, extraen los ODS que les interesa pues, en función de las medidas de las actividades que quieren desarrollar y dicen que cumplen los ODS. Una Inditex te puede decir que cumple perfectamente el ODS de trabajo decente con determinadas medidas laborales, ¿no? Claro que si luego vas a la situación laboral que tienen todas las proveedores y contratas que les suministran la ropa y el textil, pues evidentemente no. Pero ella ya dice, bueno, pues que tiene estas medidas para las contratadas directamente y están cumpliendo con los ODS. Igualmente, los gobiernos municipales con sus políticas lo que hacen es su plan de políticas de un gobierno, ya sea muy neoliberal o muy socioliberal, y van encasillando los ODS en función pues, de las políticas que ya tienen prefijadas, ¿no? Y que siguen pues, el apuntalamiento, la resiliencia del sistema que tenemos actualmente. Bueno, pues de la misma lógica, utilizar esa Agenda 2030 para enmarcar nuestras propuestas ecosociales. Porque lo que nosotros creemos es eso, que solo se puede enfrentar la situación con una, primero, confrontación, que también apuntaba Elisa, con una confrontación con el poder económico y las relaciones de poder, confrontar con aquello que genera mucha resiliencia del sistema, de un sistema de opresión como el que múltiples opresiones como es el que estamos viviendo y a la vez llevar a cabo, impulsar las transformaciones ecosociales que cuestionan este crecimiento económico y que apuestan por situar en el centro, por cuidar esas relaciones de biodependencia con los ecosistemas de los que formamos parte, interdependencia entre nosotras, entre todas las personas y desde parámetros de la justicia global, ¿no? Estas serían, digamos, como las vías que consideramos básicas para poder enfrentar la situación de colapso que tenemos, ¿no? Y estas vías son las que se están recogiendo en este enfoque de resiliencia local y justicia global que ha estado trabajando Solidaridad Internacional, que nos ha aliado, ¿no? a algunas, ¿no? Como Elisa y como a mí, que por cierto, algunas de las cuestiones, igual que Elisa ha compartido la construcción, ¿no? del contenido, de un manual que saldrá, ¿no? Y que has puesto ahora. Las cuestiones que yo voy a ir aquí o que estoy aquí apuntando también las he ido elaborando colectivamente y conjuntamente con Miriam García Torres, que estuvo también antes, ¿no? en las charlas de antes. Bueno, pues como organizaciones como Solidaridad Internacional, pues enmarcan, ¿no? esas transformaciones, esas propuestas en estos conceptos, ¿no? de resiliencia local y justicia global, ¿no? Cambios que sitúen esas relaciones económicas de las comunidades dentro de los límites biofísicos del planeta,
como digo, también con parámetros de justicia global, de equidad y de profundización de la democracia. Lo apuntaba también, ¿no?, Elisa, ¿no?, dentro de la charla de su parte, ¿no?, de apuntar o describir ese concepto de resiliencia que queremos, ¿no?, de resiliencia ecosocial, en el que se crean las capacidades para sostener esas vidas humanas y no humanas de forma digna frente a estas múltiples crisis que estamos enfrentando y dinámicas que son cada vez más violentas por parte del sistema para intentar sostenerse y para intentar apuntalar esas relaciones de poder, ¿no? Las formas por las que apostamos, ¿no?, de nueva organización económica, política, social y cultural, se sitúan en el centro, como digo, unas vidas diversas que están atravesadas por múltiples desigualdades. También sitúan en el centro el fortalecimiento de lo común y apostar también por la construcción de una democracia radical, ¿no? Esto como objetivo, algunos de los elementos clave de esos otros órdenes ecosociales por los cuales estamos apostando, por las que creemos que deberíamos afrontar, ¿no?, la situación que tenemos, esos elementos claves pasan por un reparto equitativo, un reparto radical, equitativo, de bienes, de riqueza, de todo tipo de trabajos, de productivos y reproductivos, de tiempos y de poder, ¿no?, en términos de tomar decisiones sobre nuestras vidas. También otro elemento es la construcción de sociedades que apoyen la convivencia, la igualdad, pero en la diversidad, ¿no? Cuidando esa diversidad. Y desde luego, y es imprescindible, yo creo que ya lo vimos en el proceso no más duro de la pandemia, cómo es absolutamente fundamental la construcción de redes de apoyo mutuo y de solidaridad para poder satisfacer las necesidades básicas para una vida digna en estos contextos de colapso ecosocial. Estos son algunos de los elementos de estos otros órdenes ecosociales por los que apostamos. Y las propuestas cómo podemos hacerlo, ¿no?, cómo podemos transitar hacia esos otros órdenes ecosociales, pues se puede transitar a través de una doble vía, a través de dos caminos, ¿no? Por un lado, resistir en el marco del actual sistema, defendiendo los derechos humanos, intentando poner diques a la expansión del poder, ¿no?, del poder de esas grandes empresas transnacionales, intentando frenar la expansión de la mercantilización y a la vez poner en marcha lógicas radicalmente distintas, ¿no?, de otras formas de organizar la vida, ¿no? Por un lado, como digo, plantear una disputa por lo público, porque lo público no se oriente a garantizar las ganancias de las empresas transnacionales, sino a garantizar las necesidades básicas y la vida digna de las mayorías sociales y a enfrentar la crisis ecológica que tenemos, disputar ese espacio público y a la vez también la construcción, pues, de otro tipo de proyectos, de otro tipo de procesos autónomos del Estado y del mercado, ¿no? Pensar en la realidad que vivimos, cómo transformarla y también pensar hacia el futuro, cómo proyectar los mundos a los que queremos llegar. Y algunas de las propuestas que tenemos pueden enmarcarse en diferentes ámbitos. Tenemos el ámbito y me quedo seca. Tenemos el ámbito de la esfera socioeconómica que, bueno, pues necesita toda una serie de transformaciones para alcanzar la justicia global y revertir las dinámicas de explotación, como ya he dicho, ¿no?, del trabajo, de la naturaleza, la mercantilización y la financiarización. Y el primer paso para revertir esta situación de explotación es partir necesariamente de la reducción de la base material y energética del sistema socioeconómico. O sea, sí o sí va a tener, como también apuntaba Lisa, sí o sí va a tener que reducirse esa base, el acceso a materia y energía en nuestra vida. Va a haber una menor disponibilidad de recursos energéticos y materiales a escala global. Esto es algo absolutamente innegable. Pero el cómo puede abordarse es, bueno, lo que está en disputa, ¿no? O bien se aborda desde las lógicas capitalistas de expulsión, de desigualdad y de violencia, que lo que hace es, pues, la desposesión de estos bienes o de estos recursos cada vez más limitados y la expulsión de cada vez más parte de la población mundial del acceso a estos recursos, o bien planteamos esa redistribución
igualitaria, equitativa hacia toda la población para garantizar ese acceso a una vida digna de toda la población, ¿no? Esto sería, ¿no?, en términos de justicia global, la disputa que tenemos enfrente. Es decir, tenemos esos dos procesos para poder conseguir esa resiliencia ecosocial que necesitamos, ¿no? Reintegrar el metabolismo económico dentro de los límites biofísicos del planeta, por un lado, y acometer una profunda redistribución integral, tanto de la riqueza, como decía antes, como de bienes comunes, como de trabajos, todos los trabajos productivos y reproductivos, de tiempos, etcétera, y tanto a escala local como a escala global, ¿no? El problema es que en este sistema tan resiliente, cualquier intento de redistribución y regulación que mínimamente redistribuya esa riqueza y esos trabajos tocan los mecanismos de extracción de riqueza, toca el núcleo del beneficio empresarial y por lo tanto se convierte en una medida de carácter radical por parte, que es caracterizada de esta forma por parte de los gobiernos y por parte de las empresas transnacionales, de las élites económicas, y por lo tanto es respondida con una tremenda violencia para evitar que se produzca este tipo de medidas, ¿no? No es como en los años 50 o 60, donde el pacto capital-trabajo, en ese keynesianismo, tremendamente destructor ambientalmente, pero que conseguía satisfacer las necesidades de ganancias de unas élites y una parte de la población europea, masculina, también conseguir determinados medidas de redistribución económica. Ya no es así. O sea, la crisis económica que tiene el sistema, la ausencia de vías de obtención de ganancias, tal y como demandan la tasa de ganancia y rentabilidad que demandan las élites económicas, hace que cualquier medida que suponga una redistribución, que suponga tocar mínimamente el núcleo del beneficio empresarial, se vea como una amenaza muy seria y se ataque con gran violencia, como se está haciendo, ya hemos visto, ¿no?, con sucesivos planes, ¿no?, en el caso, pues, por ejemplo, de Grecia, ¿no?, en la anterior crisis yo creo que se vio muy, muy claramente. Pero aún con este panorama, aún con esta hegemonía, ¿no?, de los gobiernos centrales y de las empresas transnacionales, sí que las organizaciones plantean esas disputas, plantean la necesidad de crear normas o de modificar normas que permitan poner esos diques a la mercantilización, que permitan una cierta redistribución, ¿no? Y aunque lo pinten o en el relato mayoritario dominante se parezca que es absolutamente imposible tomar este tipo de políticas, además por cuestiones técnicas, no es cierto. Técnicamente es muy posible tomar todo este tipo de una batería de medidas de carácter redistributivo, pero lo que falta desde luego es voluntad política. Y una voluntad política que necesariamente cambia en función de la articulación social y de la fuerza social para presionar a esa voluntad política, ¿no? De forma que también en las organizaciones sociales, yo creo que lo tienen muy claro, ¿no?, como en esa función de incidencia en los gobiernos, ¿no?, para que lleven a cabo todo ese tipo de medidas, lo que no hay que hacer es subordinar la acción social y política de las organizaciones a los tiempos institucionales, que lo que hacen es desarticular la fuerza de estas organizaciones sociales, sino fortalecer esos procesos contrahegemónicos y a partir de esa fortaleza incidir, ¿no?, en las instituciones públicas para forzar algunos cambios, ¿no? Y yo creo que podemos ver algunos cambios que se han producido, ¿no?, que obedecen a estas lógicas, ¿no? En los ámbitos municipales, las resistencias locales han conseguido impedir la privatización, ya sea del agua o ya sea de la sanidad, revertir incluso esas privatizaciones hacia esas gestiones públicas. En el ámbito o escala estatal y regional se han fortalecido, bueno, ahora están un poquito más de capa baja, pero bueno, se han fortalecido todo lo que es redes y campañas para frenar acuerdos comerciales, ¿no? De hecho, bueno, pues se fue ralentizando la negociación entre Estados Unidos y la Unión Europea y hasta que al final, pues una serie de cambios políticos hizo que se metiera en el congelador, no ha desaparecido, pero bueno, se ha metido en el congelador. Y en el ámbito global, la claridad de la necesidad de fortalecer esas redes contrahegemónicas ha hecho que todo lo que es los movimientos que enfrentan el heteropatriarcado sean cada vez más fuertes, ¿no? Y además que se visibilicen en ese carácter global, ¿no? O sea que, bueno, estas propuestas sí que están sobre la mesa, ¿no?
Y una de las características que son importantes, ¿no?, de cara a la justicia global es que no se puede plantear organizaciones, no se pueden plantear procesos sin crear estructuras organizativas dentro y fuera del Estado que se basen en una democratización radical de los espacios de decisión, de los espacios de gestión de los bienes y servicios, ¿no?, de control, que se basen en esa democratización radical, ¿no?, que incorporen, pues, caminar hacia relaciones de equidad, tanto de género como de clase social, de origen étnico, no ser, pues, lo que planteaba también Elisa, ¿no?, postcapitalista, postcolonial, postheteropatriarcal, etcétera, ¿no? Para también poder apostar de manera fuerte hacia esas alternativas emancipadoras basadas en esa justicia global, se requiere también la construcción y la valoración de otros imaginarios, de otras subjetividades, de otros marcos culturales, ¿no?, para que lo que sea sentido común no sean cuestiones como el crecimiento económico, no sean cuestiones como el modelo de consumo, no sea como la necesidad de obtener siempre lucro, o sea, quitar, descentrar esas cuestiones centrales de nuestro pensamiento y crear otros imaginarios, cuestionar precisamente, ¿no?, esa idea de progreso, de crecimiento económico y de sociedad de consumo que hacen pues, autoras como, y lo hacen muy bien, ¿no?, como Yayo Herrero, como Amaya Pérez Orozco, ¿no? Sacar, ¿no?, del centro esa acumulación de capital como eje, ¿no?, que articula nuestro modelo, para, bueno, pues, ir deconstruyendo todos esos valores, todos esos deseos y aspiraciones y reconstruirlos sobre otras lógicas, sobre esos imaginarios de vidas dignas, ¿no?, que estamos apuntando aquí, ¿no? Articular estos otros marcos epistémicos que pongan en el centro, pues, esa resiliencia ecosocial, ¿no?, de la que hemos estado hablando. Y también, para terminar, ¿no?, hemos sido como propuestas, ¿no?, que ya están poniendo en marcha y que hay que fortalecer en esos ámbitos, ¿no?, socioeconómicos, político-jurídicos y también, ¿no?, de construcción de imaginarios. Yo creo que hay una parte, ¿no?, que nos toca también a nosotras especialmente, ¿no?, en Paz con Dignidad, y que se relaciona con esa Agenda 2030, ¿no?, que es el ámbito de la cooperación que nosotros sacaríamos y llevaríamos al plano de la solidaridad internacionalista, ¿no? Y cómo la cooperación, cómo vemos necesario deconstruir completamente la idea de cooperación que tenemos actualmente, porque sitúa en el centro ese desarrollo relacionado con el crecimiento económico, ¿no? Y cómo replantearlo basado precisamente en el apoyo internacional, en la articulación y apoyo internacional a todos aquellos procesos, ¿no?, pues, que defiendan, que fortalezcan, ¿no?, la garantía de los derechos humanos, y hablo de derechos humanos como derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos, derechos colectivos al medio ambiente, la radicalización de la democracia, la igualdad y el freno a la crisis ecológica, ¿no? Ese más bien lo plantearíamos sobre un carácter de internacionalismo solidario, ¿no?, que bebe mucho, ¿no?, de la influencia que ha tenido, pues, el zapatismo, el movimiento antiglobalización, ¿no?, que gana autonomía y gana carácter movimentista, ¿no?, y que además sitúa como una de las vías de acción directamente la desobediencia civil, ¿no?, como una lógica mucho más apegada, mucho más cercana a organizaciones y movimientos sociales para replantear, ¿no?, no una geoestrategia que definan los estados, sino una geoestrategia que definamos las organizaciones sociales desde el apoyo, el impulso de estos procesos ecosociales, ¿no? Bueno, hay diferentes ejemplos, ¿no?, que podemos poner de cómo se están articulando este tipo de cuestiones. Para terminar, ¿no?, una de ellas, que es en el que estamos trabajando en OMAL, que es una campaña global que se llama Desmantelando el Poder Corporativo, y que supone, pues, la articulación, la comunicación de organizaciones de prácticamente todas las regiones, con el objetivo de frenar el poder de las empresas transnacionales, fortalecer a las comunidades locales y a otro tipo de organizaciones frente a los ataques, digamos, a los daños que generan estas multinacionales, para abrir esos espacios, para favorecer los espacios en los que poder construir esos otros órdenes ecosociales, ¿no? Como un ejemplo, y con esto ya termino. Gracias.
Si os parece, pues aquí está Francisca, un segundo. No sé qué le pasará. Si os parece, pues bueno, puedes compartir con Erika o Elisa las preguntas o reflexiones que os hayan surgido en este ratillo. No sé si Alberto y Amaya queréis empezar, ¿os apetece? Bueno, pues mucho gusto. Con Alberto, que ya hemos coincidido ya en varios grupos en estas jornadas, pues más que preguntas estábamos como reflexionando, ¿no? sobre los contenidos de las exposiciones y algunas cosas bueno, que nos han llamado la atención o nos han parecido así como reveladoras, por lo menos a mí, que no me lo había planteado. El tema de las resiliencias de los sistemas opresores y su gran capacidad de resiliencia, ¿verdad? Que nunca nos lo habíamos, por lo menos yo, cuestionado, porque asumes como la resiliencia solo en su acepción positiva, ¿no? Entonces, creo que sí es interesante tenerlo en mente para efectivamente estarnos como cuestionando que no estemos precisamente fortaleciendo esa resiliencia en lugar de otras, ¿no? El tema de las resiliencias engañosas también nos parecía interesante, ¿no? Y cómo, ahí sí quizá una pregunta es cómo, sin dejar de fortalecer, por ejemplo, la resiliencia comunitaria, que es una de las cosas que nosotros tratamos de hacer, por lo menos en nuestros proyectos. Yo trabajo con Soli en El Salvador. Sin dejar de trabajar la resiliencia comunitaria, cómo realmente no caemos en ese juego de sustituir, ¿no? De sustituir responsabilidades, sustituir funciones que tienen precisamente los titulares de obligaciones, ¿no? Entonces, buscar ese equilibrio creo que es como lo fundamental, ¿no? Y tendríamos que estarnos también preguntando cómo lo hacemos. Y luego otro aspecto que salía respecto a la a cómo fortalecer y cómo incorporar a más personas, por lo menos a cuestionarnos, a reflexionar, a discrepar sobre el sistema en el que vivimos, ¿no? Este sistema tan inequitativo, tan destructivo ecológicamente, tan aniquilador de las diversidades. ¿Cómo construimos la narrativa para incorporar a más personas? Esto ha salido recurrentemente, creo, en las jornadas anteriores. ¿Cómo incorporamos a los jóvenes? Es una de las preguntas que ya salió anteriormente, porque bueno, nos dábamos cuenta de que las personas que ya entramos en estas dinámicas de reflexión, en general, somos más bien ya entraditas en años. O sea, entonces, ¿cómo sacamos a los jóvenes de sus celulares, del TikTok, del Instagram, de todas estas historias y las metemos en esta dinámica, ¿no? Para tratar de ir construyendo pequeñas iniciativas, pequeñas alternativas que al final se puedan articular, que es la esperanza que nos dieron hace un par de jornadas de que somos más de los que creemos que somos, ¿verdad? Porque a veces una se siente un poco sola en este ir contra corriente. Entonces, quizá la pregunta que ha ido saliendo es cómo hacemos, cómo construimos esa narrativa que llegue a la gente, ¿no? Y bueno, luego sobre todo ha sido reflexionar sobre todas esas cuestiones que al final todos estos espacios te ayudan a seguir reflexionando sobre la temática y mejorando un poco tu percepción de la realidad y tu capacidad de análisis. Gracias a las dos y un gusto. Bueno, en el grupo nuestro hemos estado Francisca, Roberto y yo, José Luis.
Y poco más o menos hemos hecho lo mismo que Amaya y Alberto en cuanto a ir planteando, digamos, las inquietudes que tenemos, ¿no? Y cómo vemos el tema. Y yo, esto de cosecha propia, la primera resiliencia que plantearía en lo que planteaba Elisa es en cuanto a las W. ¿Por qué en vez de las W no decimos las preguntas? Vamos a empezar en vez de a utilizar nuestros términos propios, en vez de tanta W, tanto anglicismo, en vez de utilizar nuestro vocabulario. Eso por una parte. Luego, por otro lado, veíamos que todo el tema teórico que habéis planteado ustedes y las anteriores compañeras, pues de otras jornadas, que nos parece muy bien en el terreno teórico. Pero que bueno, ¿cómo se lleva esto a la práctica? Porque hablábamos entre nosotros que realmente los que nos rodean, en el momento que se le plantea, y no quiero ser malo, ¿no? Pero me parece, de las que nos hemos juntado a lo largo de estas conferencias, yo creo que más de 40 no nos juntamos. Y aquí tenemos compañeras desde Amaya de El Salvador a otra compañera anterior que estaba de Argentina. Entonces me parece que es que el esfuerzo teórico, que es muy de agradecer, por supuesto, pero que me parece que en el plano práctico, que es lo que venimos demandando desde la primera conferencia, pues realmente yo digo que soy una persona que normalmente participo y que trato de informarme y que yo no veo realidad. Por no vemos un movimiento que debería de ser el de las jóvenes con la cantidad de paro que tenemos principalmente aquí en el sur de España, que es bestial y no se les nota por ningún sitio. Entonces, mayor resiliencia que debería de haber ahí para que hubiera un cambio realmente, y es que no lo hay. Entonces, yo lo que os pediría, lo que os pedimos en nombre, y hablo en nombre del grupo, en el plano práctico, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos difundir el que haya una sensibilización por parte de la población, ¿no? Porque decía Erika en cuanto a la reducción del paro, que, si no he entendido mal, que habría al cambiar las energías fósiles por las energías renovables. Y yo me parece que es que realmente no va a haber ni energía renovable, porque es que hay material realmente para poder construir, vamos a decir, placas solares, por ejemplo, y es que no hay. No sé si habéis escuchado hablar a este señor del CSIC, Antonio Turiel, que habla que no hay materiales realmente, y si hay, serán para placas solares de ponerlas en nuestros tejados, pero realmente para todo lo que es el tema del transporte y demás, ¿de dónde vamos a sacar esa energía para mover esos transportes? Es que realmente es que no hay. Entonces, aquí, por un lado, ni queremos ver la realidad que nos viene encima, o no somos conscientes, o es que no la queremos ver. Y yo creo que es más que no somos conscientes porque realmente no estamos viendo la prueba, o al menos yo hablo desde mi punto de vista, que el consumo cada día es mayor dentro de las posibilidades, efectivamente, y que en un lado, yo planteaba en una de las reuniones anteriores, que yo a nivel particular me estoy planteando decir, bueno, si yo sé que con menos cantidad, por ejemplo, de comida, o con menos cantidad de mover el coche, o con menos cantidad de energía eléctrica, puedo ir pasando, pues lo voy a ir haciendo. Pero yo esto lo he comentado con amigas, y me dice, mira, déjame, vamos ahí, ahora voy a ir apagando la luz. Sí, hombre, yo voy a estar ahora pasando calor. Oye, que yo llevo todo el invierno con el aire acondicionado en 20 grados, que no lo paso de 20 grados. Dice, 20 grados con el frío en diciembre. Le digo, sí, con el frío en diciembre 20 grados. Y no se lo creen, ni se plantean hacer esto. Entonces, es que son una serie de cosas que serían los que nos irían moviendo siendo conscientes de esta realidad, y es que no la hay, o al menos yo no la percibo. Entonces yo lo que me gustaría es tener, o que tuviéramos
herramientas para poder llegar, para poder sensibilizar y que fuéramos conscientes realmente de lo que se nos viene encima. Y ahí acabo. No sé si he sido o hemos sido muy pesimistas, pero este era lo que se planteaba en el grupo, ¿eh? La verdad, tanto Francisca como Roberto lo veíamos muy negro y que realmente no se estaba llegando o percibiendo que se estaba llegando a la ciudadanía. Bueno, son reflexiones, pero no sé, ¿os animáis, Erika o Elisa, a hacer alguna devolución? Sí, pues nada, bueno, muchas gracias sí, por las reflexiones. Así, empezando por lo pequeño y concreto, lo de las Vs dobles, sí, es siempre un dilema. He decidido incluirlo, yo también soy bastante anti-anglicismos, pero por reconocer que tampoco es que sea una idea mía, es una idea que viene de autoras y está publicada en inglés. Y entonces, bueno, no he puesto ahí el artículo científico de referencia, pero bueno, se habla, ¿no? O sea, es como un marco que habla de esto, pero efectivamente se podría quitar. Era por reconocer la autoría. Bueno, y así un poco reaccionando, ¿no? a los comentarios que decís, primero a Maya. Bueno, las preguntas que hacéis yo creo que son importantes y son grandes, vamos, no son fáciles. Yo no creo que yo no tengo la respuesta, desde luego, ni muchísimo menos. Tengo como algunas intuiciones o algunas prácticas concretas que también, bueno, pues voy cuestionando por el camino, ¿no? Pero decías, ¿cómo sin dejar de fortalecer la resiliencia comunitaria podemos no caer, ¿no? en ese juego de sustituir responsabilidades o de justificar, ¿no? y las funciones, pues, por ejemplo, del Estado o de las administraciones públicas? Yo creo que es un equilibrio. O sea, yo creo que es fundamental no depender del Estado y no fiarlo todo a los estados o a las instituciones. Entonces, efectivamente, necesitamos la resiliencia comunitaria. Y lo que vemos es que a la postre, cuando hay perturbaciones gordas, la que nos salva es la resiliencia comunitaria. Aunque es verdad también que nos salva, por ejemplo, en el caso del COVID es como muy claro, un sistema sanitario fuerte, ¿no? Si no hubiera habido un sistema sanitario público y fuerte, de hecho en Estados Unidos han muerto en proporción muchísimas más personas porque no hay un sistema sanitario público, ¿no? Entonces, es una combinación. Yo creo que lo que hacemos desde los movimientos sociales es combinar ambas. Es combinar la autoorganización, los sistemas que decía también Erika, ¿no? de democracia radical, de asamblearismo, de espacios autogestionados, ¿no? Ir generando una cultura de los cuidados, del autocuidado, del apoyo mutuo, o reforzándola, porque en realidad en culturas como la nuestra existe y la hemos tenido siempre, ¿no? O sea, que es algo que está en nuestro acervo, por así decirlo, en países como España. Pero por otro lado, sin dejar de denunciar. Yo participé en la red de apoyo mutuo de Sevilla, por ejemplo, de nuevo como con el ejemplo del COVID, y teníamos muy claro que si bien estábamos respondiendo efectivamente como dentro de estas redes de interdependencia, no podíamos dejar de denunciar constantemente que estábamos haciendo funciones que deberían de ser, pues, por parte de profesionales, trabajadoras sociales, comedores, bueno, y eso, ¿no? Instituciones y servicios públicos. Entonces es combinar la denuncia, la visibilización de la dejación de funciones o de las incluso errores que pues por ejemplo en el caso de las perturbaciones ambientales, ¿no? Pues también cuando se cometen errores y por eso se generan los impactos, las perturbaciones. Entonces, incidencia política, visibilización y presión social para garantizar eso, unos servicios sociales públicos, una normativa ambiental exigente que impida control, que impida las barrabasadas ambientales que se hacen, y combinado con, bueno, sí, pues con, mientras tanto, fortalecer esas redes de apoyo mutuo. Yo creo que es como repartir un poco la energía. También yo sé una cosa que siempre digo, ¿no? Como, bueno, yo que también estoy así como en ambientes cercanos al anarquismo y tal, yo creo que es que y también como ecóloga es que necesitamos multifuncionalidad. Entonces, fantástico que haya colectivos, personas que se dediquen más a, ¿no? como estas miradas, estas iniciativas y procesos más de autonomía, de incluso de autarquía o de, ¿no? autogestión y tal, y genial que haya colectivos que se vean más en la incidencia política, en la denuncia, en la comunicación. Necesitamos todo.
Y yo creo que lo bonito y lo interesante es que también cada uno encuentra el activismo en el que se siente más cómodo. Hay gente que se le da muy bien la comunicación, pues a tope con comunicación social o con educación ambiental, tal. O sea, como que cada uno encuentre el espacio en el que se siente más cómoda con sus habilidades y con lo que le gusta hacer, y porque todo es necesario, todos los frentes los necesitamos. Y, y cómo incorporar a más personas, claro, esta también es la pregunta del millón, y más después efectivamente como de este parón, ¿no? Que veníamos como una ola de movilizaciones ambientales con Fridays for Future, con la rebelión por el clima y demás, y ahora estamos así un poco con el pie cambiado, ¿no? Todavía, y más con la que nos está cayendo. Yo tampoco tengo respuesta, pero bueno, creo que le estamos dando muchas vueltas. Creo, yo soy una optimista compulsiva, ¿no? Una vez me dijeron que es que el pesimismo es un privilegio de ricos, y entonces pues intento no caer en el pesimismo, también porque soy relativamente joven y si no pues me cortaría las venas y prefiero no. Y creo que también hay como que reconocer que hay un micelio ahí, ¿no? O sea, lo que yo viví, bueno, como cuando sucedió el 15M y decíamos, ¡guau! ¿Y todo esto cómo ha sucedido? Bueno, porque ya veníamos de una cultura, unas redes, y luego hay un punto de inflexión que desata una tormenta. Y lo mismo pasa con los jóvenes, ¿no? Y lo mismo volverá a pasar, pues no sabemos cómo ni qué, pero hay un micelio, hay una parte debajo de la tierra que cuando llueva, pues saldrán setas otra vez. Entonces, cuidar esto, seguirnos formando, informando, y estar ahí y intentando ser creativas también. Yo creo que en los movimientos sociales nos falta. Yo creo que cada vez, de hecho, intento también en mi trabajo, incluso como investigador y como docente, trabajar cada vez más con artistas, porque creo que nos falta creatividad, que estamos mucho en lo racional, en eso, en las teorías, y nos falta creatividad. Y bueno, no sé, eso ya digo que no tengo mucha más respuesta. Y de hecho, con la creatividad, ya solo como por cerrar con esto de los jóvenes también, que también es otra de las grandes preguntas en Ecologistas en Acción, llevamos con esto unos cuantos años también, ¿no? Por lo que dices, nos miramos alrededor y decimos, nos estamos haciendo mayores. Yo creo que pasa un poco también por ahí, ¿no? Por encontrar otros repertorios de protesta. De hecho, si miramos a Extinction Rebellion, pues tiene otras performatividades, ¿no? Y entonces conectar con otros, esto también Charo Morán, ¿no? Ecologista, siempre dices que, claro, es que si vendemos un imaginario de futuro que es eso, colapsista, catastrófico, gris, deprimente, ¿quién va a querer transitar? ¿Quién va a querer transformar? ¿No? Tenemos que vender que podemos ser felices juntas, que hay otras maneras de ser felices y de disfrutar, y entonces yo creo que hay que conectar con el disfrute y con motivar, ¿no? Con motivarnos desde la alegría, desde la celebración, y parte de cómo estamos es porque no hemos tenido esto durante 2 años, porque es que hemos estado con ese aislamiento social, ¿no? Y esto, ¿no? Y esto ahora mismo creo que nos hace mucha falta, ¿no? Yo ahora estoy como promoviendo mucho vernos y hacer fiestas solo, y luego ya veremos y volveremos a ver qué hacemos, pero de momento creo que necesitamos como vernos, bailar, volvernos a tomar cervezas y ya se nos volverá a ocurrir otras cosas y la volveremos a liar, pero ahora creo que nos falta más como esta parte de reconexión en lo emocional y de pasarlo bien un poco. Sí, o sea, yo un poco completando algunas cuestiones que ha ido apuntando Elisa, pues en el punto que ha dicho, ¿no? De cómo fortalecer esa resiliencia comunitaria sin sustituir, pues en cooperación es algo estructural. Es un cuestionamiento que todas las organizaciones que están en este ámbito con un poco de mirada crítica te la haces continuamente, ¿no? Y yo creo que ahí pues el revisarse continuamente para precisamente, ¿no? El sostener esa doble lógica que decía Elisa, no tanto en hablar de que nosotras como organizaciones de cooperación seamos, ¿no? Las que impulsemos esos procesos, ¿no? de autogestión, pero que sí apoyemos esos procesos de autogestión, ¿no? O sea, que sí apoyemos todos esos procesos de denuncia, es decir, que traduzcamos ese lenguaje y esa burocracia horrible de la administración y precisamente esas políticas gubernamentales que van hacia todo lo contrario, pues las contrarrestemos con nuestro trabajo, y eso tenerlo como muy, muy en cuenta, ¿no? Para saber cómo sostener esa función, ¿no? De apoyemos con
todo lo que tengamos en digamos, nuestras capacidades o nuestros recursos que consigamos a todos estos procesos que promueven esa autogestión y todos esos procesos que señalan, ¿no?, pues la falta de asunción o la no asunción de responsabilidad, sino más bien las políticas que favorecen procesos contrarios a cuestiones básicas, ¿no?, de la vida digna. Igual, ¿no?, lo que decía Elisa de cómo no llegamos a más gente, yo creo que es algo que nos planteamos de manera continua desde hace, vamos, yo creo que desde siempre, las organizaciones sociales, ¿no? Cómo dejamos de ser esta marginalidad, aunque también es verdad un poco lo que yo imagino que en otras sesiones también se planteaba. Tenemos quizás esa idea de marginalidad porque nos cuesta mucho articularnos, ¿no? Pero si vemos las miles de iniciativas de todo tipo, no tienen por qué ser, o sea, ecologistas, feministas, campesinas, de vecinales, o sea, iniciativas de economía social y solidaria, o sea, todo eso, ¿no?, lo tenemos ahí todo junto, pues no somos tan pocas. Cada una con sus cosas y cada uno con sus redes, pero quizás eso es decir, pues mira, somos minoría, pero no es tan marginal, ¿no? Pero bueno, pues eso, como cada una vamos petada en nuestros ámbitos, pues es difícil luego la articulación, porque cada una tiene sus prioridades y es difícil, ¿no? Sí que hay esos momentos que decía Elisa de desbordamiento social, y yo creo que hay que hacer, y ahí en ese punto yo creo que tenemos una responsabilidad en las organizaciones sociales, ambientales, feministas, etcétera, de trabajar porque los parámetros en los que se produzca ese desbordamiento no sean fascistas. Es decir, ahora mismo en el contexto que existe de un sistema tremendamente violento, ahora mismo con una economía de guerra y una política de guerra en la que se justifica todo, pues precisamente esos discursos fascistas están legitimados. Está legitimado el uso de la violencia por encima de cualquier cosa, está legitimado el incremento de gasto en presupuestos militares, está justificado, ¿no? Entonces, claro que hay que trabajar, y aunque criminalicen, por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, todo lo que es ahora mismo en este contexto el movimiento pacifista, pues hay que ir a por ello. O sea, por mucho que me llames que soy un asesino por no querer o asesina por no querer enviar armas a Ucrania, pues mira, voy a seguir apostando y te voy a explicar por qué, ¿no? Y intentar fortalecer ese discurso, fortalecer propuestas, ¿no?, de cómo puede desescalarse ese conflicto, de cómo todo está relacionado, ¿no?, precisamente con todo este colapso ecosocial, de cuáles pueden ser las propuestas ahí. Eso es un trabajo fuerte que tenemos que hacer precisamente para poner que la salida de este colapso, que ese estallido de gente que va a haber, ¿no?, de disgustos que tiene la gente pues eso, de que no está bien, salga por un lado, que cuestione, ¿no?, pues como fue el 15M, ¿no?, que cuestione los poderes y apueste por otras lógicas en vez de que refuerza esos poderes, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que tenemos ahí bastante tarea. No sé cómo ampliar, pero hay que seguir ahí para cuando se amplíe que vayan por esos parámetros y no por otros, ¿no? Lo que hemos intentado hacer, y es verdad que a lo mejor se queda en un plano muy, muy teórico, lo que yo en lo que he ido aportando he intentado hacer es sí sacar como ideas, como lógicas o procesos que ya están en marcha. O sea, yo creo que el tema de poner en práctica hay como dos planos, ¿no? Experiencias concretas que ya lo están llevando a cabo y que hay muchas, o sea, de lo que he ido comentando, ¿no?, de reducir la actividad económica a los límites biofísicos del planeta, que el funcionamiento parta de organizaciones profundamente democráticas, asamblearias en la toma de decisiones, que se tengan en cuenta, ¿no?, esas desigualdades pues tanto de origen, pues de género como de origen o culturales. Ya hay experiencias que lo están llevando a cabo, ya hay experiencias en las que mirar para decir esto se puede multiplicar, ¿no? Dentro de la economía social y solidaria, muchos ejemplos de muchos ámbitos, soberanía alimentaria, hay muchos procesos de este tipo, ¿no? O muchos colectivos que están llevando a cabo también esa construcción de diques frente a las empresas transnacionales y mercantilización, ¿no? Eso, bueno, podemos ir diciendo. O sea, yo lo que hemos planteado Miriam y yo es poniendo algunos ejemplos, pero sí esas ideas, esas claves que bueno, pues que son comunes y que creemos que hay que fortalecerlas en las experiencias concretas que ya se están llevando a cabo. Y por terminar ahí matizando alguna cuestión, ¿no?, que planteaba José Luis de lo que yo había planteado, precisamente lo que yo había planteado es
El discurso oficial, el discurso gubernamental plantea que es viable la sustitución de energía fósil por energías renovables, manteniendo exactamente igual el sistema de producción y consumo. Lo que yo planteaba era que eso no es posible. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio Turiel. O sea, no, por supuesto que hay que hacer una transición a energías renovables, pero transformando completamente todo el sistema. O sea, hay que reducir de manera absolutamente drástica el consumo de energía y materia. Hay que hacerlo además con criterios de justicia social, y no como se va a hacer o va a intentar hacer el sistema, que es con criterios de expulsión y desposesión, sino bueno, pues esa reducción que sí o sí hay que hacerlo con esos criterios de redistribución y justicia global, porque efectivamente no hay materiales, no hay recursos energéticos para poder asumirlo. Y ese discurso de energías renovables además ha quedado en cuestión. O sea, sí se van a seguir haciendo esos campos, esos proyectos de energías renovables, porque son negocio, o sea, básicamente porque dan un campo de rentabilidad a las empresas transnacionales, pero los gobiernos, o sea, cuando ha salido la guerra, ha puesto muy claramente cuáles son las prioridades energéticas. Y no son las energías renovables, son los combustibles fósiles, siguen siendo los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, bueno, pues por también relativizar todo esto, ¿no? José Luis, ¿tienes ahí una mano levantada? Si nos importa, somos lo más concisa posible para bueno, acabar en hora, ¿vale? Sí, sí, muy breve. Es que me gustaría plantear una cosa que decía antes Elisa, en cuanto, y Erika también la ha comentado, en cuanto al tema del movimiento del 15M. A mí me parece que aquel movimiento fue tan bestial, y yo, vuelvo a decir, con 63 años, no lo había visto ni en los peores años de la dictadura, como tantísima gente salió a las calles, nos movilizamos, participamos. O sea, yo veía aquí en Sevilla el metro lleno de gente, pero de todas las edades. Entonces, a mí lo que me gustaría, y es una propuesta que os haría, si hay alguien que haya estudiado ese movimiento, por qué se ha, o bien, lo diré, desaparecido, o han hecho que desaparezca, o ha desaparecido por sí mismo. Porque a mí me parece que ese movimiento, yo bajo mi punto de vista, es que se lo han cargado, queriendo. Porque era tan bestial el movimiento autogestionado como estaba, y no ha interesado. Entonces, ambas habéis comentado temas, por ejemplo, de la responsabilidad social corporativa o la mala utilización de la resiliencia. Es decir, que todo lo que el capitalismo, todo aquello que vea que es contraproducente para sus intereses, lo va a intentar de integrar y de desvanecer en, digamos, de cuáles son sus principios, ¿no? Entonces, el tema de la responsabilidad social corporativa está clarísimo que el mensaje era otro, y sin embargo ellos ya lo han montado muy bonito, lo ponen en sus balances tal y cual, 4 palabritas muy bien puestas y se acabó. Y lo que decía del movimiento 15M, si hay alguien que lo haya estudiado y lo haya planteado con idea de poderlo ver, ¿no? Y analizar que realmente por qué se lo cargaron, si es que se sabe, claro. Bueno, José Luis, yo creo que ahí tenemos para otras jornadas, vamos. No, sí, súper interesante, me parece súper interesante porque además... No lo estoy planteando para ahora, perdón, sí, no lo planteo pero para es ahora. interesante, está claro. De hecho, el otro día tú también estabas en las últimas jornadas, ¿no? En las del martes, en las que Conchi Piñeiro, hablando de escenarios, ¿no? De construcción de escenarios, pues bueno, sacó como ejemplo el tema del 15M, ¿no? Que era, pues bueno, que en dinámicas en las que ella había participado facilitando construcción de escenarios, pues ese escenario se había dibujado, ¿no? Y yo creo que tanto Elisa como Erika han hablado de rescatando un poco, por quedarnos con un mejor sabor de boca, rescatando un poco las reflexiones de la jornada del martes, pues esta necesidad de construcción de imaginario bueno, a favor de nuestros deseos, ¿no? Y también creativos, también generar alianzas
con artistas, ¿no? Como decía Elisa, creo, de alguna forma para, bueno, pues para engancharnos a través de las sensibilidades y de la emoción, no solo no sé, de los sesudos. En fin, aquí hay cancha y si os parece, a no ser que tengáis algún apunte más, pero bueno, si os parece lo podemos dejar aquí. Recordaros que el martes que viene es la última sesión de la jornada, las vamos a dedicar a temas de estrategias. Puede que sea una sesión, indudablemente va a tener contenido teórico, pero bueno, yo creo que puede ser interesante el tema del aterrizaje. Vamos a contar con Luis González Reyes y Emilio Santiago. Así que bueno, animaros a que acudáis y bueno, y agradecer mucho a Lisa y a Erika que hayan pasado la tarde con nosotras, que no sé cómo está la temperatura por Madrid, pero aquí por los sures está ya fuertecita. Y muchas gracias a todas, bueno, y a las que estén en el resto de territorio. Muchas gracias por asistir y seguimos en ello.